Hermanos, alabamos al Señor por este primer día de la semana. Así iniciamos nuestro cronograma para este día. Inicialmente estamos con el Ministerio Bíblico Infantil a cargo de nuestra hermana Carmen Pérez. Seguidamente el Ministerio de Alabanzas, de los cánticos e himnos espirituales, preparándonos para liberar nuestro espíritu, para así participar en casa del partimiento del pan. Esta semana estará a cargo de nuestro hermano Marquina. Señor Jesús, gracias al Señor. Seguidamente tenemos el Ministerio de la Palabra a cargo de nuestro hermano Jorge de la Cruz. Una vez culminada la reunión, todos estamos invitados a participar vía Zoom al rumiar la palabra del Señor. Gracias al Señor. Señor Jesús, le agradecemos en este día por la palabra, porque usted viene a suplirnos de su gracia, de su vida. Gracias, Señor, por su hablar. Bendecimos cada hogar, cada familia. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor. Amén. Damos paso a nuestra hermana Carmen Pérez con el Ministerio Infantil. Bendiciones para todos, hermanos. Un fuerte abrazo. Amén. Hola mis niños, ¿cómo están? Les saluda la hermana Carmen Pérez del Ministerio Bíblico Infantil. Les doy la bienvenida a esta nueva clase virtual número 26, donde aprenderemos una nueva historia de Jesús. ¡Vamos a aprender! ¡Vamos a orar! Bueno, mis niños, ha llegado el momento de orar. Vamos a tener comunión con Dios. Quiero que me acompañen. Junten sus manitos, cierren sus ojitos, que vamos a orar. Oh Señor Jesús, gracias Padre amado, gracias a tu Hijo amado Cristo Jesús. Conduce, Señor, dirige esta enseñanza del día de hoy, que mis niños puedan tener la sabiduría para poder entender. Cuida a sus papitos, cuida a su familia, enséñanos a perdonar, enséñanos a amar a nuestro prójimo. Gracias te damos porque tú eres nuestro guía. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amoroso, Cristo Jesús. Amén. ¡Vamos a cantar! Bueno, mis niños, ha llegado el momento de cantar. Vamos a cantar. Me voy a hacer un costadito para que salga la letra de la canción. Vamos a proclamar. Obrero aprobado. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, y que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué nos enseña esta canción que dice el obrero aprobado? ¿Qué significa? Que nosotros debemos de procurar presentarnos aprobados al Señor para no tener de qué avergonzarnos, ¿verdad, mis niños? Eso, el Señor quiere que seamos obedientes a la palabra, ¿no? Y que usemos bien la palabra del Señor. Muy bien, mis niños, vamos a cantar. Procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien
vamos a aprender una nueva enseñanza de Jesús. ¡Hola, Lupita! ¡Saluda a los niños! Hola, María Carmen. Hola, niños. Lupita, ¿alguna vez te han ofendido y has perdonado? Sí, hermana, varias veces. Una vez me pasó que un amiguito me jaló mis colitas y también me empujó, me hizo llorar. Entonces después yo lo vi triste, mi amiguito, y yo lo perdoné y de nuevo jugamos. Muy bien, Lupita. ¿Sabías que el perdón es un regalo de Dios? No, no sabía. Eso, y vamos a aprender una nueva enseñanza de Jesús donde nos habla del perdón. Lupita, ¿vamos a aprender? Sí, vamos a aprender. Vamos a aprender. Bueno, mis niños, vamos a empezar con la lección del día de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo del 21 al 35. Estaba Jesús con sus discípulos enseñándoles acerca del perdón. Entonces se le acercó Pedro y le dice: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces el Señor Jesús le empezó a enseñar con una parábola. Había un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Entonces encontró que había un siervo que le debía 10,000 talentos y lo mandó a llamar. Y le dijo: págame lo que me debes. Entonces este siervo le dijo muy triste que no tenía para pagarle. Entonces mandó a ver a su esposa y a su hijo y todos los bienes que tenía para venderlos. Entonces este siervo se asustó y se preocupó y se arrodilló y le empezó a pedir, a suplicar: perdóname, no tengo para pagarte, tenme paciencia, te suplico, tenme paciencia, yo te voy a pagar la deuda. Entonces el rey se conmovió al ver cómo el siervo estaba suplicando y le perdonó la deuda. Pero luego salió el siervo muy contento, muy feliz, porque el rey le había perdonado toda la deuda. Salió muy feliz, contento, se encuentra con su compañero y se acuerda: tú me debes 100 denarios. Y le dice: pero no tengo. Y él le dice: págame lo que me debes. Y él le vuelve a decir que no tiene. Entonces se arrodilla y le suplica que le tenga paciencia, que sí le va a pagar. Su compañero le rogaba que le tenga paciencia para poder pagarle la deuda. Pero él llama a los alguaciles y lo echa a la cárcel. Los vecinos, las personas escuchaban. Todos escuchaban cómo era que él había actuado con su compañero. Entonces llega a los oídos del rey. El rey se enteró de todo lo que había pasado y lo mandó a ver al siervo malvado. Y le dijo: siervo malvado, ¿por qué no le has perdonado la deuda a tu compañero? Si yo te he perdonado la deuda, que eran 10,000 talentos, y tu compañero solo te debía 100 denarios, que eso era muy poco. Todo lo que yo te había perdonado, no te costó nada perdonarle lo poco que te debía a tu compañero. Entonces, mis niños, ¿qué es lo que llegamos a aprender? Esta historia se asemeje a nuestro Padre Celestial. Él quiere que nosotros perdonemos a nuestros hermanos de corazón. ¿Qué nos enseña esta parábola?
a que debemos perdonar, a que debemos de perdonar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, cuando nos ofenden, cuando nos insultan o cuando nos dicen alguna palabra fea, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor quiere que aprendamos. ¿Sabían que el perdón es un regalo de Dios? Sí, mis niños preciosos, el perdón es un regalo de Dios. Nuestro Padre Celestial nos perdona todos los días y así nosotros también tenemos que perdonar a todos nuestros amigos y a nuestro prójimo. El Señor nos enseña que debemos amar a Dios y debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vamos a perdonar a todas las personas que nos ofenden. Amén. Vamos a memorizar. Bueno, mis niños, ha llegado el momento de memorizar. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Voy a ponerme un costadito para que en sus pantallas salga el versículo a memorizar. Muy bien, mis niños, ustedes que antes de todo tenemos una invitada muy especial. Es nuestra hermanita Jimena Zúñiga. Va a leer el versículo. Muy bien, Jimenita, puedes empezar a leer. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, Jimenita, estrellita para ti y gracias por habernos compartido el versículo. Bueno, mis niños, vamos a ir a quitarle unas cuantas palabritas a nuestro versículo. Soportados unos a otros y perdonaos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Muy bien, Colosenses 3:13. Muy bien, mis niños. Ahora lo vamos a hacer de memoria. Vamos a empezar con soportaos unos a otros y perdonaos. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, mis niños, hemos aprendido un nuevo versículo. Estrellita para todos. Manualidades. Bueno, mis niños preciosos, ha llegado el momento de la manualidad. Vamos a hacer este hermoso niño con nuestro corazón de origami. Ahí está nuestro versículo a memorizar. Muy bien, este hermoso trabajito lo vamos a hacerlo. ¿Vamos a trabajar? Bueno, mis niños, vamos a empezar a realizar nuestro trabajito. Vamos a realizar en la carita, ya les han enviado en la anterior clase. Vamos a hacer un origami de corazón que se abre así y adentro está nuestro versículo. Vamos a empezar a realizar nuestra manualidad. Materiales. Necesitamos una hoja A4 color rojo, lapicero o lápiz, plumón de fino del color que ustedes gusten, tijera, baja lengua, silicona, goma en barra y escarche. Una hoja de reuso para dibujar nuestro corazoncito y un pedacito de hojabón del tamaño de nuestro trabajito. Aquí de este tamaño lo vamos a recortar para que entre en la cajita. Muy bien, vamos a empezar nuestra hojita de A4. Vamos a marcarla de 20
por 20. Vamos a doblar en forma de triángulo. De un lado lo vamos a remarcar bien fuerte para que quede la marquita. Y lo vamos a marcar del otro extremo, del otro lado, igual en forma de triángulo. ¿Verdad? Ya está bien remarcadito. Luego lo vamos a remarcar en mitad. Lo vamos a hacer en mitad. Listo. Y lo vamos a voltear y lo vamos a hacer la otra mitad. Ahí está. Bien, ahí que esté remarcado. Luego vamos a ponerlo de esquina a esquina. Aquí lo vamos a poner. Vamos a remarcar ahí. Muy bien. Luego del otro lado que llegue hasta acá, hasta el puntito que está en medio. Lo ponemos hasta el puntito que está en medio. Ya están los dos. Ahora lo vamos a recoger a la mitad. A la mitad de este. Aquí va a quedar. Y el mismo paso en el otro lado. A la mitad. Entonces ya quedó a la mitad. Ahora esta mitad que está aquí, que lo divide, lo vamos a voltear para verificar si está bien. Ahí está, muy bien. Entonces lo vamos a remarcar. Ahora sí, vamos. Lo vamos a poner aquí, al ras de aquí. Lo volteamos así, miren, así lo volteo, que llegue al extremo de acá, formando un triángulo, mirando para allá abajo. El otro lado igual. Este lo vamos a hacer mirando para allá. Miren, llevándolo de este para acá abajo, formando un triángulo. Y lo bajamos todo, lo bajamos. Y ahora vamos a hacer como que hacemos un sobrecito de carta, que lo vamos cerrando el sobrecito. Primero lo vamos a cerrar los costados, un costado, y de ahí el otro costado. Ya están los dos costados bien. Ahora vamos a cerrar así como tipo como un sobrecito de carta, ¿no? Así lo vamos viendo bien para que quede bien anivelado y quede bien así. Luego lo doblamos del lado de acá. Cuando ya está nuestra cartita, mira, tipo cartita, ¿cierto, mis niños? Y acá, mira, ya queda cerradito, ¿cierto? El otro lado lo vamos a hacer igual. Lo jalamos de aquí para acá, formando como un triángulo, ¿verdad? Y del otro lado igual. Lo jalamos hasta arriba, ¿no? Hasta ahí, al ras. Y de ahí que ya está así, lo bajamos. De ahí que ya lo bajamos igual. Primero cerramos el costado y luego el otro costado. Una vez que ya están los dos, lo cerramos el lado de acá, como formando una cartita, y luego lo cerramos. Lo jalamos, ahí está. Ya, muy bien. Entonces ya quedó, ¿verdad? Ya quedó. Listo. Ahora aquí vamos a escribir nuestro versículo. Lo vamos a medir con la parte de abajo. Así. Lo medimos, lo marcamos, lo recortamos para que entre ahí. Ya está. Ya está. Muy bien.
Lo hemos doblado y lo vamos a marcar acá y lo vamos a marcar al otro lado para que ya quede ahí así la orejita, para pegarle ahí nuestro corazoncito partido por la mitad. Ahí está. Vamos a dibujar nuestro corazón. Dibujamos un corazón, lo que nos sobró de lo que hicimos 20 por 20, lo vamos a marcar. Lo vamos a recortar. Ya está nuestro corazoncito y lo vamos a dividir por la mitad y va a quedar así. Así va a quedar y lo vamos a pegar. Lo vamos a pegar de este lado y del otro lado. Una vez que ya está pegado, le vamos a poner para el escarche. Le vamos echando el escarche después que ya le hemos echado la goma en barra. Le vamos echando el escarche a nuestro trabajito. El versículo, ¿verdad? Soportaos unos a así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Aquí en las esquinitas le vamos a dibujar corazoncitos. Ya está, lo vamos a poner dentro de nuestro origami de corazoncito. Lo ponemos bien adentrito, ya quedó. Ahí está. Ya estuvo. Aquí le vamos a pegar nuestra baja lengua. Se lo pegamos ahí y le dejamos un espacio para la cabecita. Le pegamos la cabecita y lo pegamos esto acá. Le pegamos la cabecita aquí y el origami abajito y ahí va quedando. Y nuestro trabajito está terminado. Con nuestro baja lengua ya listos. Muy bien, mis niños, hemos terminado nuestra manualidad. ¡Vamos a responder! Bueno, mis niños, ha llegado el momento de las preguntas. Aquí tengo 5 corazones y vamos a descubrir quiénes son los participantes. Vamos a ver el participante número 1. Muy bien. Nuestro primer participante es el hermanito Oliver. Y la pregunta es, ¿cuánto le debía el primer siervo al rey? ¡Hola, hermanos!
Muy bien, Oliver, estrellita para ti, ¿verdad? Le debías 10,000 talentos. Muy bien, Oliver. Vamos por el segundo participante. Nuestra segunda participante es nuestra hermanita Luciana. ¿Qué hizo el rey cuando su siervo le suplicó que le perdonara? La respuesta es: el rey, conmovido a misericordias, le soltó y le perdonó. Chau, hermana, chau, hermanos. Muy bien, Luciana, estrellita para ti. El rey fue misericordioso. Muy bien, Luciana, estrellita para ti. Vamos a ver nuestro tercer participante. ¿Quién será? Nuestro tercer participante es nuestro hermano Matías. Nuestro hermanito Matías. ¿De cuánto era la deuda del siervo? Hola, hermana Carmen. Hola, hermanos. El consiervo le debía 100 denarios. Chao, hermanos. Chao, hermanas. Muy bien, Matías. Era de 100 denarios. Estrellita para ti, Matías. Vamos a averiguar quién es nuestro cuarto participante. Nuestro cuarto participante es nuestra hermanita Yarumi. ¿Qué actitud tomó el siervo malvado por la deuda de su consiervo? Buenos días, hermana Karen, y buenos días, hermanitos. La respuesta es: el siervo malvado no le perdonó a su consiervo y le echó a la cárcel. Chao, hermanito. Muy bien, Yarumi, no le perdonó y lo echó a la cárcel, ¿verdad? ¡Qué malvado ese siervo! Muy bien, Yarumi, estrellita para ti. Vamos a descubrir quién es nuestro quinto participante. Nuestro quinto participante es nuestro hermanito Juan Daniel. Juan Daniel, ¿cómo debemos responder cuando nos ofenden? Hola, hermana Carmen. Hola a todos. La respuesta es: debemos perdonar a nuestro prójimo con todo corazón. Chao, hermana Carmen. Chao, hermanos. Muy bien, Juan Daniel. Debemos perdonar con todo nuestro corazón, ¿verdad? Con un corazón limpio. Muy bien, Juan Daniel, estrellita para ti. Mis trabajitos. Bueno, mis pequeños, ha llegado el momento de presentar todos sus trabajitos que con mucho amor y con mucho cariño, cada uno de ustedes con sus papitos los han enviado. Y no se vayan a olvidar de seguir enviándolos, que nosotros los vamos a recibir con mucho amor y con mucho cariño y les vamos a dar estrellita a cada uno de ustedes para seguirlos animando a participar. La
hermanos, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. ¡Chao, hermanos! Bueno, mis niños preciosos, ha llegado el momento de la despedida, pero no nos vamos a poner tristes, vamos a poner alegre, porque la próxima semana vamos a venir con una nueva enseñanza de Jesús. Bueno, hoy día los esperamos a las 4 de la tarde en nuestra reunión por Zoom, donde vamos a preparar un rico postrecito. Y no se vayan a olvidar de ponerse su mandil y su gorrito. Cuídense mucho, hagan sus tareas, obedezcan a su papito y a su mamita. Cuídense un montón, no se olviden que los amo. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao! obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar,
siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos, vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor siempre me constriñe, oh Señor. Que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Al oír que tú me llamas, obedeceré, Señor, pues por ti fui separado aún antes de nacer. Quiero solamente en ti confiar, siempre proseguir y avanzar. Este es hoy mi clamor a ti, Señor. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Que en tu venida puedas encontrarme haciendo así, ministrando a mis consiervos, vida, espíritu y amor. Tu hablar tan lleno de dulzor
siempre me constriñe, oh Señor, que en mí tu gran amor pueda fluir. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Hoy levanta muchos siervos muy dispuestos a servir, con sus vidas consagradas para el reino que vendrá, siempre invocando al Señor y alimentando con amor a sus hijos, los consiervos que Dios nos dio. Quiero vivir por fe, negar mi yo crecer, y una vida consagrada construir. A ti me rendiré, tuyo así seré. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Siervo bueno, fiel, prudente para servir. Jesús sentado en el cielo, Cristo el Señor al trono ascendió. Como un hombre fue exaltado, con gloria a Dios lo coronó. Naturaleza humana se puso, conforme al plan de Dios él murió. Resucitado fue como un cuerpo y como hombre ascendió. Dios se humilló en él en la tierra, Dios con el hombre así residió. El hombre en él al cielo exaltado, reconciliado fue con Dios.
Señor Jesús. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta mesa. Amén. Gracias por esta copa. Gracias por este pan. Sí. Gracias, mi Señor, porque hoy domingo vamos a celebrar la mesa del Señor. Ustedes, mis hermanos, se encuentran allá en sus casas, también participando de esta mesa. Todos unánimes, juntos. Amén, Señor Jesús, porque el Señor se agrada de esta mesa, se agrada de sus hijos que estemos el día domingo. Gracias, mi Señor. Amén. Hermano Carlos. Amén, hermanos. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 23 al 26. Amén. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Amén. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque hemos sido reconciliados, Señor Jesús. Amén. Hemos sido a la preciosa sangre, Señor Jesús. Hemos sido atraídos a ti, Señor Jesús. Sí, Señor. Gracias por haber escrito en mi corazón, Señor, esa carta, Señor. Amén. De ser unos mensajeros fieles, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias por este día, por esta Amén. copa, Señor. Amén. Por este pan que representa tu cuerpo, Señor Jesús. Señor, amén. Bendito eres, Señor, por todo lo que has hecho, Amén. por todo lo que vendrá. Sí, Gracias, Señor Jesús, Amén. por tus hijos. Sí, Gracias, mi Señor, sí, Señor. porque queremos ser unos mensajeros fieles, Señor Jesús. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús, gracias por poner en mí y mis hermanos, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén. Señor Jesús, te alabamos en este día. Amén. Por la maravillosa obra que hiciste en la cruz, Amén. de reconciliarnos con el Padre. Amén. Oh Señor Jesús, por eso te alabamos. Amén. Amén. Siendo reconciliados, ya no somos más enemigos. Sí. Amén. Ahora somos, Señor, llamados para ser aquellos embajadores Amén. que reconcilian Dios con los hombres y los hombres con Dios. Amén. Gracias por tu obra, Señor. Amén. Hoy lo recordamos. Sí. Gracias por los símbolos que están aquí presentes. Amén. Por el pan y la copa, Señor. Amén. Por eso te bendecimos. Amén. Oh Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús.
Gracias, mis hermanos. Gracias por esta mesa. Jesús es el Señor. Amén. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. En esta oportunidad el Señor nos ha bendecido con tanta palabra. El Señor sigue bendiciéndonos. Hoy el Señor nos viene a hablar de embajadores de Cristo y cooperadores de Dios. Señor Jesús, veremos también las calificaciones y las responsabilidades de los embajadores de Cristo en el reino de los cielos. Señor, y también al final veremos los cooperadores de Dios. Amén. Vamos a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. 2 de Corintios 5, 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a leer también 2 de Corintios capítulo 6, verso 1. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, Señor Jesús, colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Amén. Entonces, el Señor nos está mostrando en esta oportunidad que nosotros somos embajadores de Cristo. La Biblia habla de embajadores. Quiere decir que realmente hay un gobierno. Ese gobierno es un gobierno celestial, Señor Jesús. Y Dios necesita de embajadores para que le represente en la tierra. Por eso vamos a leer, vamos a ver, la Biblia nos muestra que hay un supremo, un ser supremo. Este ser supremo es Dios. Este Dios realmente es el Dios todopoderoso, en el cual vamos a ver en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 15, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Aquí dice Señor de señores y Rey de reyes. Este Señor de reyes y reyes, es el Dios Todopoderoso. Este Dios Todopoderoso le dio autoridad a Cristo para que también Él pueda comisionar a sus discípulos. Vamos a leer en Mateo 28. Mateo 28, verso 18. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor Jesús recibe. Jesús se acercó y les habló a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice Señor Jesús, id a ser discípulos de todas las naciones. El Señor Jesús aquí comisionó a sus discípulos para que ellos fueran también, tal como Él, Señor Jesús, fue enviado. Él también tiene la potestad de mandar a sus discípulos. Por tanto, el Señor Jesús necesita de embajadores calificados para que puedan predicar la palabra en la tierra. Señor Jesús, cuando leemos en Juan capítulo 20, Evangelio de Juan capítulo 20, 21, dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces aquí el Señor Jesús
nuevamente comisionó a sus discípulos realmente. El ser enviado es de mucho valor. El Señor Jesús fue enviado por el Señor y Él hizo todo lo que el Padre le había comisionado. Él realmente cuando estuvo en la tierra, Él hizo todo de acuerdo a la voluntad del Padre. Él no hizo nada por sí mismo, sino que Él hizo todo lo que el Señor le ordenó. Señor Jesús, hay muchos pasajes, muchos versículos que muestran que realmente el Señor habló y dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Es por eso que el Señor realmente hay que comisionar. Para nosotros hoy día debe ser de mucho valor. Nosotros debemos reconocer que ser enviado no es cualquier cosa, no es poca cosa, sino que ser enviado es de mucho valor. Debemos valorar lo que el Señor realmente nos encargó. Oh Señor Jesús, entonces tus discípulos fueron comisionados para que ellos fueran para llevar la palabra del Señor. Entonces ellos cuando fueron comisionados, ellos realmente fueron a predicar la palabra de Dios. Cuando los discípulos estaban predicando la palabra de Dios y realmente la gente oía la palabra de Dios, cuando la gente oía la palabra de Dios, era a Dios mismo quien oían. Vamos a leer Mateo capítulo 10, Mateo 10, 40. Mateo 10, 40. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando los discípulos, cuando los predicaban la palabra de Dios, cuando las personas escuchaban, oían la palabra de Dios, lo que recibían al Señor. Y cuando reciben al Señor, recibían al Padre. Entonces, cuán importante realmente, hermano, es llevar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Lo mismo dice en Lucas 10:16. Lucas 10:16. Dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces aquí podemos ver nosotros que realmente cuando predicamos la palabra de Dios, y las personas que nos oyen al Señor. Esto es por eso que es tan importante realmente ser enviado por Dios. Entonces Dios realmente necesita de personas así, fieles, que puedan llevar la palabra de Dios a otros. Señor Jesús, y nosotros realmente, hermano, muchas veces tenemos temor realmente de salir, de llevar la palabra de Dios. Pero nuestra fortaleza es el Señor. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, Él también tuvo temor. Cuando leemos nosotros en 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13. El apóstol Pablo menciona que el Señor también tuvo debilidad. Capítulo 13, 13, verso 4. 2 de Corintios 13, 4 dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Amén. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Entonces el Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, era un hombre, era una persona, era un ser humano de carne y hueso, y por lo tanto realmente Él tuvo temor. Pero ¿quién le fortalecía? Era el Señor. Y nosotros de la misma manera también para nosotros dice lo mismo. Pero vivimos, pues también nosotros somos débiles en Él, pero vivimos con el poder de Dios para con vosotros. Nosotros también de la misma manera, al igual que el Señor, nosotros también como seres humanos a veces tenemos temor de salir, de predicar la palabra de Dios, pero nos fortalecemos en el Señor. Es por eso que realmente, hermano, ser enviado es muy importante. Debemos confiar en el Señor, no debemos tener temor, debemos aferrarnos, debemos creer en lo que el Señor nos comisionó. Señor Jesús, aleluya. Es por eso que nosotros debemos confiar en el Señor. Cuando leemos nosotros Lucas, 1 de Corintios, vamos a leer, perdón, cuando leemos Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, 8 al 10. Dice así: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que Dios muestra su amor para con nosotros los pecadores. Señor Jesús, este es el plan de Dios. Dios está buscando al hombre, Dios está reconciliando al hombre. En el 9 dice, pues mucho más, estando rejustificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. En el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí dice que, porque siendo enemigos, nosotros hermanos hemos sido enemigos. Antes de creer en el Señor, nosotros también éramos enemigos. Pero Dios realmente nos reconcilió. Él está reconciliando, Él está salvando. Aunque seamos enemigos, realmente, hermano, ahora Dios nos está reconciliado con Dios. Esto es el deseo de Dios, este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios desea. Él quiere salvarnos. Vamos a leer 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5. Versos 18, 19. Y todo esto proviene de Dios, gracias al Señor. Todo esto es el deseo de Dios. Todo esto proviene de Dios, que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, gracias al Señor. El deseo de Dios es realmente reconciliarnos. Ella no quiere ser enemigo. Dios ya no es enemigo, Dios quiere salvar. Él está reconciliando a las personas con Dios. Aquí podemos ver nosotros realmente, nosotros como cristianos que somos, necesitamos dos reconciliaciones. Una primera reconciliación es cuando nosotros hemos creído en el Señor, cuando nosotros nos convertimos al Señor y nosotros nos reconciliamos con Dios. Y cuando nos reconciliamos con Dios y comenzamos a disfrutar la palabra de Dios. Pero aquí hay otra reconciliación, una segunda reconciliación. Dios quiere una segunda reconciliación. La segunda reconciliación dice en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándolos en cuenta los somos sus pecados. Entonces Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándolos en cuenta los pecados. Dios no estaba preocupado por los pecados, porque ya Él olvidó los pecados, Él solo puso, como dice, a la espalda. Entonces Él está buscando al hombre. Entonces en la otra parte dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces quiere decir que nosotros nos hemos reconciliado totalmente con Dios. Cuando nos hemos reconciliado por primera vez, realmente muchas veces la primera reconciliación, todavía no estamos crecidos, no estamos maduros, todavía somos como infantiles, ¿no es cierto? Como niños en Cristo. A veces leemos la palabra, a veces no leemos, a veces, pero la segunda reconciliación es muy importante. Cuando los hermanos, desde este momento que creen, comienzan a disfrutar la palabra, comienzan a amar la palabra, comienzan a reunirse, comienzan a buscar las cosas de Dios, la vida de Dios comienza a crecer en los hermanos, y a medida que cada hermano va creciendo, a medida que ya tiene deseo de predicar, tiene deseo de salir, tiene deseo de pastorear, tiene encargo, entonces ocurre la segunda reconciliación. Por eso dice acá, dice que nos dio, dice, ¿no? Y nos dio y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Quiere decir que hemos crecido, quiere decir que estamos bien reconciliados con Dios. Entonces el Señor nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces es ser uno. Nos hemos reconciliado cuando totalmente somos uno con el Señor. Y cuando leemos nosotros Filipenses, vamos a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Verso 2.5. Filipenses 2.5.
En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, aquí ahí dice, haya pues este sentir. Entonces, ¿cuándo es que en nosotros hay este sentir? Este sentir hay cuando la vida de Dios crece en nosotros, cuando estamos totalmente reconciliados, cuando ya somos uno con el Señor. Entonces tenemos el mismo sentimiento que el Señor tiene. ¿Y cuál es el sentimiento de Dios? Es reconciliar al hombre con Dios. Señor Jesús, en el verso 13, Filipenses 2:13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces es Dios en que nosotros produce. No es mi mente, no es ya mi inteligencia, no, sino que es Dios. Dios usa nuestra mente. Dice acá, porque Dios es el que vosotros produce el querer y el hacer por la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios es usar nuestra mente, pensar como Dios piensa. Cuando leemos nosotros 1 Corintios, capítulo 2, verso 16, ahí dice, 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Bueno, nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció? Solo aquellos que crecieron, aquellos que maduraron, aquellos que realmente tienen el mismo pensamiento uno con el Señor, son ellos los que realmente entienden el pensamiento de Dios, el deseo de Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros necesitamos reconciliarnos totalmente con Dios, para que así de esta manera podamos ser uno con el sentimiento de Dios. Señor Jesús. Y cuando leemos, Señor Jesús, 2 Corintios capítulo 3, vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Señor Jesús. Aquí dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquí dice, nuestras cartas sois vosotros escritas en vuestros corazones. Hermanos, un embajador o un siervo de Dios es aquel que está completamente trabajado por Dios. Está totalmente constituido de la palabra de Dios. No es una cosa memorizada en la mente o una lección que voy a hablar, no. Es algo que está constituido, escrita en el corazón. Y leída, dice, ¿quién? Por todos los hombres. Cuando los hombres miran a un siervo de Dios, a un embajador o a un ministro, miran a Dios mismo, es otra persona, es otro, tiene otro hablar. La diferencia, los hombres notan la diferencia. La respuesta está en el verso 3. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazón, de carne de corazón. Entonces nosotros miramos que el Señor trabaja en nuestro corazón. Dios le constituye, el Espíritu Santo trabaja. Por eso nosotros debemos permitir que Dios trabaje en nuestro interior. No que no memoricemos, no usemos la mente para conocer la palabra, sino que debemos liberar nuestro espíritu. Debemos permitir que Dios trabaje su palabra en nuestro interior, que grabe su palabra en nuestro corazón de carne, no en el de piedra. En el de piedra fue en el Antiguo Testamento, pero hoy tenemos un corazón de carne, en el cual Dios puede grabar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, una persona totalmente constituida puede servir en las manos del Señor. Y cuando leemos nosotros en 2 Corintios 5, 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces los embajadores, realmente, hermanos, son aquellos que realmente conocen el sentimiento de Dios. Como si Dios rogase. Acá dice, somos embajadores como si Dios rogase. Aquí la palabra rogase, realmente, hermano, es muy importante.
Dios está rogando. En el griego, en la palabra griega dice parakaleo. Parakaleo en griego quiere decir que Dios está rogando, que está trayendo una persona a su lado. Dios quiere traer a cada uno de nosotros a su lado de Dios. Y dice, Señor Jesús, unos poquitos reconciliados, como que Dios rogase por medio de nosotros. Cuando nosotros hablamos, cuando un embajador habla, hermanos, es aquel que está rogando. Es Dios, está hablando por medio del embajador, está diciendo, te está rogando, está suplicando, no está obligando, está rogando. Dios está suplicando, rogando que los hombres se conviertan. Reconcíliate conmigo. Éramos enemigos de Dios, mas ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando para que nosotros nos reconciliemos con Dios. Y luego dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, nosotros también hoy día cuando predicamos, cuando salimos, debemos rogar a las personas para que se conviertan al Señor. Dios quiere reconciliarnos, Dios ya no quiere pelear, no quiere tener más enemistad con el hombre. Dios está invitando para que nos reconciliemos con el Señor. Eso es la función de un embajador de Cristo. Señor Jesús. Entonces la figura de un embajador es llevar. La figura de un embajador es llevar la palabra de Dios, la palabra pura, la palabra fiel de Dios para las personas. Un embajador no es un siervo malo, sino es una persona fiel, que trae ¿qué? Sanidad. Un siervo malo, un embajador malo trae discordia, pero un siervo bueno trae salud, trae sanidad para las personas. Esto es un embajador de Cristo. Gracias al Señor. Entonces, ¿quiénes son los embajadores? Son aquellos que son identificados. Señor Jesús, los embajadores son aquellos que representan, son aquellos que son llevados representantes de Dios en otro país. Señor Jesús, son aquellos que realmente representan a su país de origen. Entonces un embajador es enviado a otro país para representar a su país. Vamos a leer un versículo en Filipenses. Filipenses capítulo 3. 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos la salvación al Señor Jesucristo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y hay muchos versículos que hablan con respecto a que somos ciudadanos del reino de los cielos. En Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, todos estos versículos nos muestran. Cuando leemos, vamos primero de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice así. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estos versículos claramente nos muestran que realmente nosotros somos ciudadanos de los cielos. Aquí en la tierra solamente somos pasajeros, somos peregrinos. Así como dice Hebreos 11. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Verso 13 hasta el 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado
pensando en aquella donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarnos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Aleluya, gracias al Señor. Estos versículos nos muestran claramente que nosotros realmente buscamos una patria celestial. Y hoy en el Nuevo Testamento, esto está en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento claramente nos muestra que somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por lo tanto, hermanos, necesitamos nosotros realmente ser fieles al encargo del Señor. En la tierra somos peregrinos. Entonces, hermano, la función del embajador acá en la tierra es luchar por los intereses de Dios. Nosotros somos como embajadores de acá en la tierra, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, pero hoy momentáneamente estamos acá en la tierra. ¿Cuál es nuestra función como embajador? Cuidar de los intereses de Dios, los intereses de los cielos acá en la tierra. ¿Cuidar qué? Cuidar a los hermanos, cuidar la iglesia, las reuniones, cuidar la palabra, pastorear, predicar. Eso es nuestro encargo como embajadores que estamos acá en la tierra, cuidando los intereses del Señor. Por eso nosotros debemos salir a predicar la palabra, pastorear. Eso es nuestro encargo como un embajador representando a Dios en esta tierra. Señor Jesús, vamos a leer Juan capítulo 15, Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Evangelio de Juan capítulo 15, versos 18 y 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Y si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Señor Jesús, aquí el Señor realmente está hablando claramente que nosotros no somos del mundo, sino que realmente somos del reino de los cielos. Entonces vemos, hermanos, que hay muchos hermanos quizás realmente muchas veces traicionan al Señor. Nosotros como creyentes que somos no debemos traicionar. Nos reconocemos que somos ciudadanos del reino de los cielos, pero nosotros debemos ser fieles al encargo del Señor. Es cierto que el mundo nos aborrece, pero debemos predicar la palabra, porque ellos no conocen. Pero cuando se convierten al Señor, ellos aman al Señor. Gracias al Señor, hermanos. Señor Jesús. Entonces, hermanos, un embajador debe estar siempre en contacto con su gobernante. Nosotros como representantes de Dios acá en la tierra debemos tener contacto directo con el Señor. Debemos realmente, cuando surgen alguna situación o cuando surgen problemas en la vida de la iglesia, en hecho vivir como cristianos, debemos consultar realmente, hermano, con nuestro manual. Un embajador tiene su manual. Ese manual realmente está todas las instrucciones cómo debe conducirse el embajador en otro país. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos nuestro manual. Nuestro manual es la palabra de Dios. Este es nuestro manual y debemos consultar a nuestro manual cómo vamos cuando suceden cosas en la vida de la iglesia. O si no, de lo contrario, tenemos una comunión directa con el Señor. ¿Cómo? En la oración. Cuando nosotros oramos directamente al Señor, contamos todo. Entonces, hermanos, eso es la función de un embajador. Otra responsabilidad del embajador es, hermanos, saber hablar la palabra correctamente como debe ser, con sabiduría. Saber hablar bien es una característica de un buen embajador. Cuando leemos en Efesios capítulo 4, versículo 29, Efesios 4, 29, Efesios 4:29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Un embajador necesita realmente saber hablar bien la palabra. No puede realmente hablar de cualquier manera. ¿Para qué?
para que los oyentes reciban edificación. Señor Jesús. También vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 15 al 17. Dice, verso 15, 5 a 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Aleluya. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Debemos andar bien delante del Señor. Como embajador de Cristo, necesito andar bien, Señor Jesús, no como necios, sino como sabios. Aleluya. Aprovechando bien el tiempo. Hermano, es importante, hermano, que aprovechar este tiempo que vivimos en estos últimos tiempos. Realmente son muy peligrosos, muy peligrosos. Yo estaba escuchando un mensaje del hermano Andrés anoche, y realmente el hermano presenta un tema muy importante que me impactó mucho, Señor Jesús. Él habló de la araña, hermano, cómo es que la araña teje, hermano, sus antenas, teje su malla, y toda mosca que cae es comida fija para la araña. Y nadie puede escapar de la telaraña. Por eso que el hermano mostraba que nosotros debemos tener mucho cuidado. Hoy día la araña es Satanás que está tejiendo mucha telaraña y muchos cristianos pueden caer. Debemos tener mucho cuidado. Por eso dice acá, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad. Busquemos siempre hacer la voluntad del Señor. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús. Oh Señor del Señor. Aleluya. Vamos a leer un versículo acá en Colosenses. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Colosenses 4, versos 5 y 6. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, debemos andar bien delante de las personas, porque el mundo, las personas nos están viendo. Debemos andar sabiamente, Señor Jesús, porque hay muchas veces, nosotros andamos. Cuando andamos realmente muchas veces andamos en nuestro trabajo, andamos en nuestra casa, andamos en nuestros negocios, andamos en la calle, y nuestro comportamiento debe ser andar sabiamente. Señor Jesús, como dice acá el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra siempre con gracia. La palabra nuestra, cuando hablamos, cuando respondemos, debe ser con gracia. Gracia es Cristo. Y ustedes sabemos nosotros que Cristo estuvo lleno de gracia. Cuando Él hablaba, Él convencía a todo el mundo. Entonces, hablar con gracia, sí, sazonada con sal. Nuestra palabra no debe ser áspera, no debe ser tosca. Nuestra palabra debe ser dulce, sazonada con sal para los oyentes. Señor Jesús, esta palabra es maravillosa. A mí me ayuda mucho, porque yo soy un poco tosco. Pero realmente esta palabra debe hablar con sabiduría. Cuando andamos, a veces en nuestra casa nos portamos mal, a veces en el trabajo damos mal testimonio. Nos comportamos mal y las personas nos conocen. Esto es hermana, esto es hermano. ¿Cómo se porta? Debemos dar ejemplo, hermanos. Gracias al Señor. Oh, Señor Jesús. Nosotros hoy día somos hijos de Dios. Y Dios nos mira de tal manera, hermanos, que nos aprecia, nos ama mucho. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, 9 y 10, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mas vosotros sois linaje escogido, aleluya. Hermanos,
somos un linaje escogido, escogido por Dios. Y dice, escogido, real sacerdocio. Hermanos, ¿cómo es que Dios nos califica? ¿Cómo es que Dios nos mira? Mira quiénes somos. Por eso debemos valorarnos. ¿Quiénes somos? Quizás no nos damos cuenta quiénes somos. Ahí decimos, somos hermanos nada más. Soy cristiano, soy hermano. Ahí nomás no. Acá dice, debemos valorar. Señor Jesús, real, nación santa. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estábamos en tinieblas, pero hoy estamos en la luz. Ese es el Señor que nos salvó. La respuesta del versículo 9 está en el verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, es cierto, no éramos pueblo, pero que ahora sois pueblo. Ahora, por haber creído en el Señor, soy pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia. Es cierto, en otro tiempo no hemos alcanzado misericordia. Pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aleluya. Ahora, gracias. Por eso es importante que nosotros podamos valorarnos quiénes somos. Somos aquellos que hemos alcanzado misericordia. No, usted no está en la iglesia porque ser inteligente, por ser buena persona, o por ser quizás educado, no. Es por la misericordia del Señor. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús, aleluya, gracias al Señor. Entonces, ahora vamos a ver, por último, hermanos, vamos a ver los cooperadores, los colaboradores de Dios. Dice, vamos a leer, hermanos, 2 de Corintios, capítulo 6, verso 1, 6:1. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios, así pues, vosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibéis en vano la gracia de Dios. Vamos a leer también 1 de Corintios capítulo 3, versículo 9. 1 de Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros es labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué es un colaborador de Dios? Un colaborador de Dios es alguien que conoce la voluntad del Señor, que conoce el deseo del Señor. Es una persona calificada, es una persona que está constituido de las verdades de Dios. Reúne todos los requisitos para ser cooperador. No es un neófito, no es una persona orgullosa o soberbia, no, es una persona totalmente trabajada por el Señor. Entonces Dios lo considera como cooperador de Dios. Señor Jesús. Entonces, son aquellos que están totalmente identificados con la obra del Señor. Eso es un cooperador. Entonces, un colaborador es alguien que realmente trabaja juntamente con Dios. No es fácil trabajar con Dios. Es realmente difícil trabajar con Dios. Solo sí, es fácil trabajar solo. Yo puedo trabajar solo, sí. Yo he ido muchas veces solo. He ido a Tarata solo, he ido a Moqueo muchas veces solo, he ido a Hilo solo. Pero el resultado no ha habido tanto. Porque cuando hacemos solo, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque realmente cuando quiero leo, cuando quiero no leo, cuando quiero oro, cuando no quiero no oro. Entonces hago lo que quiero. Pero trabajar entre dos es diferente. Trabajar entre dos realmente es someterse el uno al otro. En otras palabras, trabajar con Dios. El hermano en el elemento diario menciona una palabra con respecto. ¿Qué es realmente un cooperador, un colaborador? Dice, es como una carrera de 3 piernas, ¿no es cierto? Yo he visto como una carrera de 3 piernas, pero yo nunca lo participé, pero yo lo vi. Es difícil realmente, se amarran una pierna con otra pierna y comienzan a correr, pero uno se cae, el otro también se cae y se para y no se puede andar. Es difícil. Pero el Señor, hermanos, amarró su pierna a nuestra pierna.
Y por lo tanto, necesitamos realmente servir al Señor juntos con el Señor. Señor Jesús, es como un esposo y una esposa que trabajan juntos, se someten uno al otro. Es algo maravilloso. En la Biblia podemos encontrar ejemplos, por ejemplo, como Pablo y Silas, cuando fueron a Éfeso. ¿No es cierto? Ellos predicaron juntos, y estuvieron presos juntos, y salieron todos juntos. Entonces, algo maravilloso. Entonces, el Señor, hermanos, lo designó así. Y por lo tanto, realmente nosotros debemos aprender a servir al Señor con el Señor, juntos, porque Él amarró su pierna a la nuestra. Y por lo tanto, debemos aprender a servir al Señor juntos con el Señor. Eso es realmente ser un cooperador, un colaborador de Dios. No es realmente, Señor Jesús, hay muchos versículos que muestran, es el Señor que encabeza, no somos nosotros, yo no encabezo, el Señor es el que encabeza en este servicio de cooperar juntos, de ser un cooperador con el Señor. El apóstol Pablo tiene la experiencia de haber servido al Señor junto con el Señor. Muchas veces él dijo en Gálatas 2, ¿no?, que ya no vivía él, sino que si vivía, lo vivía por la gracia de Dios, y que la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Qué es? Vamos a leer un versículo en Señor Jesús, aleluya. En Marcos 16, verso 20. Y dice así: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén. Acá dice, ellos salieron predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Entonces es aquí cuando un cooperador, un colaborador sale y lleva la palabra, es uno con el Señor, es uno con el cooperador. Entonces el que encabeza aquí, el que aprueba aquí, es el propio Señor, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales. Entonces quiere decir que el Señor aprueba. Cuando un cooperador hace la obra unida con el Señor aprueba. El Señor, yo apruebo. Y esta experiencia también tenía el apóstol Pablo cuando leemos nosotros en 1 Corintios, capítulo 15, verso 10. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 10 dice, 15:10 dice, perdón. 15, oh Señor Jesús. 1 Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí, Pablo tenía la experiencia de poder trabajar con el Señor juntos. La gracia de Dios realmente apoyaba a Pablo. Eran uno sirviendo al Señor. Así también nosotros hoy día necesitamos servir al Señor junto con el Señor, para que el Señor apruebe lo que estamos realizando hoy en la vida de la iglesia. Gracias al Señor por esta palabra de esta semana. Que el Señor realmente nos siga bendiciendo ricamente con su hablar. Oh Señor Jesús, aleluya, amén.
Amén.